donde atiende Dios o está por el norte todavía? Hola, en Buenos Aires, porque hoy tenemos sesión, tenemos que resolver el tema de esta ley tan complicada, así que bueno, ya preparándome para ir al Senado. Carolina, tengamos en cuenta el escenario del lunes de esta semana. ¿Cómo hubiese votado usted? ¿Había anticipado su postura antes de que el gobierno o Patricia Bullrich hayan decidido sacar el capítulo de extranjerización de tierras? Nosotros con Convicción Federal, los senadores Andrada y Mendoza de Tucumán, siempre expresamos que votábamos en contra de toda la ley, porque hicimos un dictamen propio de minoría. En la primera y única reunión de comisión expresábamos que teníamos voluntad de analizar, de estudiar, de revisar. Son leyes que vienen vigentes desde hace mucho tiempo y es razonable que algunos cambios puedan ser promovidos para mejorar, ¿no? Todo lo que sea para mejorar la fortaleza institucional de nuestras provincias, la calidad de vida de la gente, nosotros lo vamos a hacer. Lamentablemente el debate se cerró inmediatamente y bueno, fue parte del problema. De todas maneras, digo, el debate institucional, porque después empezó el debate público, los cambios, las reuniones paralelas, las negociaciones de cambios con algunos senadores aliados, que tampoco fueron suficientes, porque no hay una comprensión del sentido que tenemos nosotros los del interior del valor de nuestras tierras. O sea, nuestro territorio es nuestra casa común, digamos, nuestro territorio es nuestra Santa Madre Tierra Pachamama y claramente no la vamos a regalar ni la vamos a poner en venta para poderes extranjeros. Entonces, más allá de los cambios que propusieron, que si el 15, que si el 25, que si un registro, que si otra cosa, lo que nosotros logramos instalar, y en esto creo que tiene que haber un agradecimiento al enorme esfuerzo que hicieron el gobernador Sáenz, el gobernador Jalil, el gobernador Jaldo, para frenar esta locura, digamos, y lograr terminar con la decisión del gobierno de eliminar ese capítulo. Recién ayer se conoció un posicionamiento del gobernador Sáenz, pero ni siquiera él lo hizo público, ¿no? Se filtró, se dio a conocer a través de algunos medios. ¿Por qué cree que tardó tanto? Usted que tiene contacto fluido con él, ¿por qué cree que tardó tanto en fijar una postura clara? No creo que el gobernador haya demorado en fijar una postura clara, porque la postura clara de defender los derechos de los salteños, de los jujeños, del norte grande de Gustavo es permanente. Lo que pasa es que por ahí hay muchas reuniones y mucho trabajo que nosotros hacemos y que Ujú. claramente no andamos publicando todo el tiempo cuántas veces nos reunimos, con quién nos peleamos, si nos enojamos con un funcionario, si participamos de una reunión o de otra. O sea, me parece que tomó No, la pero posición en en el este momento, punto, digamos, hizo pública su posición en el momento correcto a la hora de haberse agotado todas las instancias de buscar racionalidad en los funcionarios nacionales, cosa que no abunda, ¿no? en este punto digo, en este debate, eh, era todo público, si se iban confirmando por minutos las posturas a favor o en contra, ¿no? Y por ejemplo, acá en Salta no habló, todavía no habló, hasta donde De hecho. sabe, la senadora Flavia Rollón, que no es de su bloque, pero pertenece a la misma línea. Y bueno, porque les digo, nosotros trabajamos muchísimo en los ámbitos que corresponden. No es necesario que todo el tiempo se haga público cada cosa que opinamos, que pensamos, porque estamos en escenarios de negociación permanente. Ustedes lo ven. Cada ley es un escenario de negociación permanente y casi todas con final abierto. O Ujú. sea, fíjense lo que son las votaciones. Sí, O sí, sí. sea, eso significa que al no haber una estructura, ustedes por ahí, la gente también está acostumbrada a que haya más previsibilidad, por ejemplo, en los resultados y en las posiciones. ¿Por qué? Porque hasta hace, te diría que 6, 8 años atrás, y estaba el bloque mayoritario peronista, el bloque, la primera minoría radical, o que después fue Cambiemos, donde se sumaban todos, y el peso del medio era muy relativo. Se ponían de acuerdo los grandotes y los del medio, bueno, por sí, por no, por ni, votaban en contra, lo que fuera. Hoy por hoy esa composición de ambas cámaras cambió. Y el peso por la crisis de los partidos políticos, por la aparición de los libertarios, por un montón de elementos, hoy hace que el peso que tengamos nosotros, lo del medio, es definitorio.
¿sí? Entonces, nosotros nos manejamos con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque también justamente lo del medio es una expresión variada de distintos intereses. Entonces, probablemente yo tenga intereses más afines a los de Salta, a los de Tucumán, a los de Catamarca, no solamente por una cultura política, por una pertenencia, sino por una territorialidad que es la del Norte Grande, que nos determina tener intereses en común, y muchas cuestiones en común. Ahora, no es lo mismo que de repente la senadora Corrosa de Neuquén, o los dos que son solos tienen su propio bloque de Santa Cruz, o las dos senadoras de Río Negro. Digo, por ahí la imprevisibilidad o esto que vos planteás de por qué no hacemos públicas las posiciones antes o después, a veces sí la hacemos. Yo, la Convicción Federal, tomamos una posición de entrada con este tema. Bueno, hubieron otros que intentaron cambios, que intentaron modificaciones y muy valiosa su tarea, porque en ese camino logramos, ¿sí?, que llegar a este punto de quiebre donde fue más fuerte nuestra posición que la del propio gobierno y logramos sacar el capítulo entero, el capítulo más Senador, grave, ¿verdad? senadora, ¿cómo le va? Martín Alfaro la saluda. Eh, Quería preguntarle, o cuál es la apreciación que tiene usted, porque da la impresión de que el gobierno nacional fue como muy torpe, ¿no? En estos debates, que no entendió por ahí el valor de que la gente en el interior, y sobre todo en las provincias del interior profundo, se le da a la tierra. No solamente, digamos, desde los senadores y los legisladores, sino el pueblo en general, ¿no? Porque hubo mucho rechazo, mucha resistencia de un montón de sectores en el interior. Senadora. Se cortó. Se cortó. Bueno, Construido nuestra libertad en esta tierra, sino que tampoco tienen por qué tenerlo si vos te pones en su lugar. O sea, no son, mira, se critica mucho a los políticos tradicionales, pero en definitiva nosotros recorremos, conocemos nuestros pueblos, charlamos, escuchamos. Mira, yo lo veo a Gustavo que no para, que vive recorriendo la provincia, y eso hace tener una visión, un compromiso y una apropiación de nuestras propias convicciones. Estamos hablando de un Sturzenegger que no solamente desconoce el país, la Argentina, Claro. él mira para afuera, para el mundo. Entonces, si vos te pones desde ese lugar, ¿cómo es posible que estos tipos puedan comprender lo que significa nuestra tierra para los argentinos, para la argentinidad? ¿Cómo Ujú. es posible que uno, no vale la pena ni hacer el esfuerzo de hacerlos comprender que para nosotros es el valor de la gloria, del heroísmo, de la soberanía, de poner una Eso. bandera en un cerro de la Puna, lo que significa para nosotros, de sostener, digamos, nuestra argentinidad en La el ofrenda a la surco, en Pacha, por cada ejemplo. una? Eso, la Santa Madre Tierra Pachamama, que estamos en su mes y que nosotros ofrendemos en una muestra de sincretismo total, esa combinación de la religión católica con nuestros orígenes ancestrales que forman parte de una identidad muy arraigada. Por Claro. eso, mira, ayer Gustavo, antes de ATN, Gustavo me pasó la canción esta de los chalchareros de la Argentina que queremos, y la verdad se lo recomendé, porque ¿para qué vamos a hacer un esfuerzo intelectual para convencer a los funcionarios o al propio presidente de algo que no son capaces de entender? Entonces le dije, Claro, no bueno, lo escucha la sienten canción y ellos. capaz que... Exactamente. Hoy, a partir de las 14, está prevista la sesión, porque lo que se sacó ayer es el capítulo que tenía que ver con la extranjerización de la tierra, con la ley de tierras, pero hoy hoy va a haber una sesión a partir de las 14, decía, pero en donde se va a tratar y algunos otros temas que son quizás también igual de polémicos que la ley de extranjerización de la tierra, como por ejemplo la ley de manejo de fuego, en donde se prohíbe hacer uso de la tierra, un cambio para bosques nativos, tierras protegidas en general. También está el tema de los desalojos con las modificaciones al Código Civil y Comercial. ¿Cuál va a ser el sentido de su voto, senadora? Y también cuál va a ser el sentido de su voto en relación a esta participación virtual que van a tener Fernández Sagasti y el senador Fama. Eh, yo voy a votar todos los otros temas en contra, Bien. porque te reitero, tenemos una posición y un dictamen de minoría, así que Andrada, Mendoza y yo, que conformamos Convicción Federal, votamos todo en contra. Y con respecto a que puedan votar Fama y Sagasti, a mí me parece correcto y lo vamos a aprobar, pero también voy a plantear de que sea en la medida
de que en estos dos casos sucede, pero digo para no generar un antecedente posterior, que sean la medida solamente de que sean cuestiones de impedimento físico o de enfermedad. Lo de Fernández Sagasti se entiende ahí, ¿no? Sí, claro, completamente. Sí, lo de Fama también le operaron la rodilla, o sea, no se puede mover. Claro. Bueno, senadora, ¿y su postura en cuanto a la reforma electoral que propone el gobierno, que es el próximo debate que se viene en el Congreso? ¿Cuál es? Mira, no te la puedo decir porque no tenemos un texto, no tenemos un texto, no tenemos un proyecto, no Ujú. hay un... ¿Y sobre la Así que la eliminación de las medida... PASO, está a favor o en contra? Y tampoco podría decírtelo porque a mí me parece que tiene que ser una decisión política integral, o sea, no puedes hablar, a ver, vamos a eliminar las pasos, las vamos a suspender, sí, pero después van a haber colectoras, sí, pero también tenés boleta única de papel, entonces, ¿cómo hacer las colectoras si tenés boleta única de papel? Cuando las colectoras funcionan, cuando tenés la boleta papel tradicional como la conocemos, con lo cual, nada, sinceramente de la reforma política no voy a opinar porque me parece que hoy por hoy, imagínate, tengo demasiados temas en la cabeza y preocupaciones reales Vamos paso a paso entonces. de problemas de la gente, claro. Y la última de mi parte, Convicción Federal, ¿qué representa políticamente? ¿Es un bloque aliado, condicional, circunstancial del gobierno nacional? ¿Está alineado con Sáenz y Jaldo? ¿Cómo definiría o cómo describiría más bien a Convicción Federal, el bloque que usted integra? Mira, somos un bloque peronista de senadores que defendemos sobre todo nuestras provincias, los derechos de nuestras provincias, el federalismo como criterio que atraviese todos nuestros análisis primeramente. Te diría que tratamos de construir alternativas parlamentarias para salirnos del sí a todo o del no a todo. Me parece que la negación total a los cambios es un error y ahí está quizás el peronismo más sectario, más dogmático, y creo que tenemos que salir de ahí y justamente lo reflejamos con nuestras posiciones proponiendo cosas. Respecto al gobierno nacional, ni más aliado ni menos aliado. Nosotros tenemos responsabilidades con los pueblos de nuestras provincias. Nosotros no lo votamos a Milei, pero la gente lo votó a Milei. Entonces también tenemos que ser capaces de entender cuáles son las propuestas de Milei que nosotros podemos acompañar porque entendemos que generan beneficios, que nos protegen en ciertas situaciones, que generan calidad de vida, en esas podremos estar. Ahora, en Ujú. las que no, no. Por eso nosotros votamos en contra de el de financiamiento de las universidades, en contra de la reforma laboral, en contra de justamente esta ley de tierra que nos parece una barbaridad. Entonces, tratamos de poner racionalidad en los debates y de mantener nuestra autonomía a la hora de decidir, pensando únicamente en lo que es mejor para nuestras Y provincias como claro, primera medida. y votaron a favor de la ley bases, ¿no? ¿Qué calidad, qué aportó a la No, calidad de no, no, vida? no, 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 no. Nosotros votamos en contra de la ley bases. ¿Y del Los RIGI? tres votamos en contra de la ley bases. La ley base tenía una enorme cantidad de cosas, barbaridades tremendas, espantosas, y votamos en contra de la ley bases. El único punto, el único capítulo de la ley bases que votamos fue la del RIGI, y sí te puedo decir que sí, en ese caso, esas inversiones hoy ya están empezándose a ver en nuestras provincias. Catamarca tiene aprobado 3 proyectos, Salta tiene aprobado varios proyectos, creo que 2 ya en marcha. A ver, ese es otro debate, digamos, si cada provincia elige o no elige del desarrollo minero. Nosotros en Jujuy elegimos el desarrollo minero basados en una consulta que se hizo a la población y donde más del 65% está de acuerdo con el desarrollo minero, con cuidado ambiental, obviamente. ¿Ese bloque que usted integra, Moisés, piensa en algún presidenciable? Ojalá, ojalá podamos llegar a eso, ojalá, falta mucho todavía, Pero por lo menos se dan pero reuniones, siempre uno se va generando condiciones, ¿no? ¿Qué sé yo? Mira, por lo pronto lo que nosotros vamos generando es esta identidad de un peronismo no kirchnerista, federal, que viene del interior, que es capaz de ser pragmático sin perder sus valores y es capaz de tener un pensamiento estratégico y tomar decisiones en ese sentido, mirando primero nuestra región y nuestras provincias. Creo que el peronismo tiene que recuperar esa capacidad. Hay mucha tarea por hacer y ojalá logremos reflejarlo en una fórmula De presidencial. gustos, ¿qué le gusta más? Siempre hablando de gustos, ¿no? Un Quintela, un Axel, sonaba por ahí quizás un Zamora o un Sáenz.
Ay, estás pícaro. No, Sin no, lugar a le pregunté dudas, de gustos. Gustavo, Soy sin lugar pícaro a a dudas, veces, sí, sí. Gustavo para mí cubre todas las características que un dirigente del interior puede aportar al debate nacional. Obviamente también tengo un aprecio muy particular por el gobernador Zamora, me parece que es brillante en muchas cosas, me parece que lo que ha hecho en Santiago del Estero en estos 20 años es transformarla, modernizarla, realmente 10 de 10 se saca como gobernador Santiago del Estero con Zamora y con Claudia, quien quiero y respeto mucho. Kicillof tiene enormes desafíos, ojalá pueda superarlos. Y Quintela, bueno, no, creo que el compañero lo quiero, lo aprecio un montón, pero bueno, forma parte de un peronismo que creo que tenemos que abrir, ¿no? ¿Y Así Cristina? que, ¿eh? ¿Y Cristina? Y Cristina, lamento que esté presa, pero bueno, es una condición que no se puede superar, así que no puede ser candidata. Me parece que es una pérdida de tiempo analizar cómo lo trata de hacer la Campo, la Máximo y todos ellos, me parece una pérdida total de tiempo, pero además generar una confusión en la propia sociedad, generando una expectativa que no puede ser cumplida, ¿no? Bueno, senadora, le agradecemos la comunicación, estaremos atentos a ver cómo se desenvuelve todo el debate hoy en la sesión del Senado. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Carolina Moisés, senadora nacional, provincia de Jujuy, fue electa en el peronismo, pero se pasó un bloque como Convicción Federal, que es un bloque que acompaña o Dialoguista, analiza, ¿no? un bloque dialoguista.